los principales enemigos de los siervos de Dios. Cristianos buenos o cristianos malos, ángeles buenos o ángeles malos, blanco o negro no pueden ocupar el mismo lugar ni el yin-yang concuerda con la doctrina divina. Santiago, uno de los apóstoles, escribió lo siguiente: Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por lo tanto, ningún ser humano que ostente el título de cristiano puede cometer fechorías o actos de injusticias deliberadamente. A lo largo de mi carrera espiritual he visto cara a cara a los ángeles y demonios, santos esforzados por agradar a Dios y a los otros que infiltrados con vestiduras reales también llevan el nombre de hijos de Dios, pero la diferencia está en que los primeros son hijos de Dios y los segundos solo ostentan el título. En una de sus cartas Pablo le dice a Timoteo: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Estos hombres corruptos que menciona Pablo en su carta, no eran sujetos ajenos al pueblo de Dios, eran personas integradas a la iglesia que estaban presentes en los cultos, desde un miembro de banca hasta un obispo. No por ser pueblo de Dios estaba exento de la corrupción interna, por hombres corruptos de entendimiento y que tomaban la piedad como fuente de ganancias, que lucrando con la fe, son solo ministros para los ricos. La contaminación espiritual siempre está presente en el pueblo de Dios, el mismo apóstol Pablo lo dijo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 2 Tesalonicenses 2, 7. Los enemigos potencialmente peligrosos no están fuera del pueblo de Dios, físicamente están presentes y como dice la parábola del trigo y la cizaña. Vino el enemigo y los plantó. Y si buscamos en las Escrituras, encontramos que los principales enemigos de los siervos de Dios son los más cercanos a ellos, sean familiares o ministros. De David fue su propio hijo, a Jesús lo entregó uno de sus discípulos, a Pablo lo traicionó uno de sus propios colaboradores. En el caso del arresto del Señor Jesucristo, porque Judas fue considerado como el testigo clave, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Estaba cerca del Señor, comía con el Señor, fue testigo presencial de los milagros más extraordinarios de su época. Por lo tanto, ¿cuál fue el error de Jesús? Para que Judas determinara entregarlo y hacerlo parecer culpable. De acuerdo al razonamiento para ejecutar el plan para prender a Jesús, Judas fue un testigo clave de los principales sacerdotes ya que reunía todos los requisitos necesarios para enjuiciarlo. Los sacerdotes estaban plenamente confiados que si conseguían un testigo que hubiese estado cerca de Jesús, iba a ser más fácil hallarlo culpable, pero hagamos la siguiente interrogante: les fue difícil encontrarlo. Los sacerdotes sabían que fue elegido como uno de los principales colaboradores del Señor, caminaba y comía con él y no iba a ser difícil manipular las conciencias de jueces y espectadores del juicio ya que ellos conocían la afinidad de Jesús con Judas. En Mateo 26, 3, nos hace una referencia de la reunión de los principales sacerdotes con los escribas y los ancianos del pueblo. Pero me llama mucho la atención la resolución a la cual llegaron. Dice el verso 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, y matarle. El engaño y un testigo lleno de codicia y maldad serían los principales elementos para culpar a Jesús. Pero, ¿no fue el mismo Señor que lo eligió como uno de sus principales colaboradores?
Podemos creer que el Señor no tuvo la capacidad de convertir el corazón de Judas y que ni los milagros tan extraordinarios pudieron hacer mella en su corazón y que tampoco la imponente presencia de Dios en Jesucristo pudo persuadir a Judas de hacer tal obra tan maligna. ¿Podía un ser humano resistirse a la inmensa bondad y misericordia que se desprendía de Jesús? Si aquellos demonios, que no tienen corazón, no soportaron la presencia del Señor, ¿como un ser humano no tuvo la capacidad de identificar al Hijo de Dios? Y la respuesta a estas interrogantes se encuentra en Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. No hay otro espíritu que esté plenamente identificado y que tome posesión de un humano y lo utilice como un instrumento de maldición. La codicia perturbó a Judas. Estaba consciente de la cantidad de enemigos que tenía Jesús, los religiosos con más poder y los fiscales de su época, gobierno e iglesia. Solo faltaba el precio. 30 monedas y posiblemente le ofrecieron una ciudadanía romana. Unos dicen que es lo equivalente a $300 y otros a $3,000 actuales. Cual sea el valor y cantidad exacta, los principales sacerdotes no tenían ni la más mínima estima por la persona del Señor. Para ellos, para el gobierno y para Judas, nuestro Salvador era menos que nada. Por lo tanto, no te sorprendas que en estos tiempos se vitupere y se maldiga a un siervo de Dios y que Satanás por predeterminado consentimiento y voluntad Dios haya seleccionado un cuerpo con cara de mujer. Por Efraín Villegas. Iglesia LLDM en Estados Unidos.